Cordial saludo. Vamos a presentar esta herramienta básica en el aprendizaje de la lógica de programación que se conoce como PSINT. ¿Qué es PSINT? PSINT es una herramienta que nos permite asistir al estudiante en sus primeros pasos de lógica de programación. Esta es una herramienta muy intuitiva. Está en un pseudolenguaje, mejor conocido como falso lenguaje. Está en español, complementado con un editor de diagramas de flujo. Nos permite centrar la atención más que todo en los conceptos fundamentales de la parte de algoritmia, sin adentrarnos en el lenguaje en sí. Con esta herramienta podemos aprender casi cualquier lenguaje en la parte lógica, ya que nos permite centrar la atención en los conceptos fundamentales, minimizando así de esta forma las dificultades propias de un lenguaje. Sí, hay lenguajes más complejos, hay lenguajes más simples. Ella aplana la curva de aprendizaje, ya que nos proporciona un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos dinámicos o didácticos, perdón. Aunque esta no es la única herramienta, existen otras que trabajan directamente en el lenguaje. Hay una que trabaja directamente en el lenguaje C++, pero esta se centra en la parte lógica. Tiene algunas características como es el autocompletado, ayudas emergentes, plantillas y comandos, coloreado de sintaxis, resaltado de bloques lógicos, identado inteligente. ¿Qué significa identado inteligente? Que ella automáticamente, cuando estamos dentro de un bloque, ella lo ajusta para que sepamos que el conjunto de instrucciones que se va a escribir pertenecen a ese bloque. Eso se conoce como identado inteligente. Tiene un buen listado de funciones y operadores y variables. Además, esta herramienta nos permite interactuar no solo con un lenguaje determinado, sino con varios, porque nos permite generar y editar diagramas de flujo. Podemos trabajar con este diagrama de Nash-Schneiderman. Permite una edición simultánea de múltiples algoritmos. Además de ofrecernos ayuda en otros lenguajes. ¿Por qué? Porque nos permite convertir el algoritmo en pseudocódigo a códigos en numerosos lenguajes tales como C, C++, C#, Java, JavaScript, MATLAB, Pascal, PHP, Python, Python 3, QBasic, Visual Basic, entre otros. Es una herramienta multiplataforma, ya que puede trabajar en Linux, Mac o Microsoft, y es totalmente libre y gratuito. Es en español, pero se puede convertir a cualquier idioma si así se necesita. Quiero dejar claro que estos son para los primeros pasos a los estudiantes de lógica de programación. Ya cuando ellos adquieren la lógica pura, ya pueden interactuar directamente con el lenguaje. Pero hagamos algunos ejemplos en esta herramienta y cómo convertirlo al lenguaje C++ o cualquier otro lenguaje en la parte básica. Miremos acá ya la herramienta. Todo proceso algorítmico, se debe tener un inicio y un fin. En este caso, yo le agregué un nombre que vamos a sumar dos valores. En la mayoría de los lenguajes de programación se debe definir la variable antes o el identificador antes de utilizarlo. En este caso vamos a hacer una demostración para el lenguaje C++. Lo primero que vamos a hacer es crear un espacio de memoria para las
variables con las que vamos a trabajar. Vamos a hacer un proceso de suma. Entonces debemos definir las variables. Entonces yo voy a definir dos variables, valor 1, valor 2, y lo voy a definir como valor entero. Entonces yo le voy a decir que esos valores van a contener números. Él automáticamente lo coloca, él coloca el punto y coma. Una vez que he definido las variables, procedo a realizar la operación. Entonces vamos a realizar este proceso, pero antes debemos capturar los datos. Entonces vamos a capturar la información para eso, para que se puedan realizar el proceso de suma. Vamos a agregar un comentario que dirá proceso de captura de datos. ¿Listo? El mismo, para capturar datos, simplemente tenemos que colocar un título. El título es escribir. Eso es similar al sin y al code en C++. O el printf en C++ igual. Entonces yo le voy a colocar aquí, entre comillas, el título que quiero que vea el usuario. Valor 1. Dejo un espacio. Cierro con punto y coma para que no refine error. Y ahora lo capturo. ¿Cómo se captura? Utilizando la instrucción leer. Entonces le digo leer el valor que se definió acá. Entonces le digo leer valor 1. Punto y coma. Y volvemos a leer el segundo valor. Entonces copiamos, pegamos y cambiamos este. Y colocamos valor 2. ¿Listo? Entonces, esto es un algoritmo secuencial, top-down, o sea, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a efectuar los cálculos. Se efectúan los cálculos y sería, definimos otro valor acá, suma, y lo utilizamos acá. Suma va a ser igual a valor 1 más valor 2. Punto y coma. Ya efectuó la operación y ahora vamos a mostrar la salida. Entonces, ¿cómo se muestra? Así como se lee escribir, y efectuamos la operación. El resultado de suma es. Dejamos y colocamos el resultado de la suma. Sería suma. Y cerramos con punto y coma. Ese es un proceso básico en PSIN. Lo probamos en esta misma herramienta antes de exportarlo a el lenguaje.
Yo lo voy a ejecutar aquí, paso a paso, o sea, debugueando y de un solo. Le digo ejecutar. Él se demora unos segundos mientras compila y nos muestra el ejercicio. Nos dice digite valor 1, 24, digite valor 2, 10. Al pulsar enter nos da el resultado de la suma es 34. Si lo deseo ejecutar paso a paso, simplemente le damos la opción de ejecutar paso a paso. ¿Qué hace la herramienta? Nos muestra la ejecución paso a paso, lo que va haciendo hasta leer. Entonces me está pidiendo que lea el valor 1. Vamos a leer 12. Enter. Me está diciendo que lea el valor 2. Vamos a leer 12 también. Salta al proceso, escribe el resultado y lo mismo. Esto nos está ejecutando paso a paso hasta terminar el proceso. Esta es la herramienta PSIN. Si nos interesa ver el diagrama de flujo, simplemente pulsamos esta opción y él procede a mostrarnos el diagrama de flujo de esta herramienta. Lo va a generar. Una vez que lo ha generado, nos muestra el proceso en un diagrama de flujo. Eso es, esta herramienta nos permite realizar la parte lógica y el estudiante aprende de una forma más fácil la parte de programación. Eso es todo lo que hay que explicar sobre esta herramienta. Tiene muchas cosas, manuales, ayudas, pero lo más importante es exportar. Se puede exportar a los siguientes lenguajes: C, C++, C Sharp, HTML, Java, JavaScript, MATLAB, Pascal, PHP, Python, QBasic, y la última versión que se está trabajando es en visualbasic.net. Se puede, con los fuentes, se puede convertir al idioma que uno desee, pero ese es un trabajo que hay que ejecutar. No se ha hecho porque esta herramienta se ha distribuido a nivel latinoamericano. Somos aproximadamente unos 1000 personas que estamos metidas en este proyecto. La creó un argentino, un ingeniero argentino, docente, y la hemos replicado las personas que nos interesa que esta herramienta siga surgiendo. No ha pasado a la parte de habla inglesa, pero es bueno exportarla porque es muy buena herramienta para trabajar. Hagámoslo vamos a convertirla a un código en C. Nos pide dónde vamos a dejarla en C. Entonces yo voy a colocarle aquí una carpeta y la voy a llamar C++. Y voy a guardar el archivo en C++. Guardar. Podemos trabajar con un editor de Notepad para editar Visual Studio u otra herramienta también sencilla para ver el código en C++. Para este caso vamos a utilizar Visual Studio. Una vez que ya lo hayamos exportado, procedemos a abrir Visual Studio. Si es el caso que vamos a utilizar esta herramienta para probar estas otras herramientas que podemos trabajarla.
pero esta es la que se escogió, que vamos a crear un proyecto. Vamos a esperar. Le damos a crear un proyecto. Vamos a crearlo vacío. Siguiente. Le vamos a dar un nombre. Taller 1. Lo guardamos en esta carpeta. En esta. Y le damos crear. Él procede a crear la solución. Se demora unos cuantos segundos. Una vez que la tengamos lista, nos vamos para el explorador de soluciones. En archivos de origen vamos a agregar un elemento existente. Agregamos este archivo que está en C++. Procedemos a abrirlo. Este archivo fue el que generó este programa. Vamos a minimizar acá. Nos damos cuenta que él transcribió, escribir lo convirtió en code y leer lo convirtió en syn. Una vez que ya lo hemos hecho, pues procedemos a ejecutarlo. Él lo compila. Y ya tenemos el ejercicio en C++. Vamos a probar. 3, 2. Ahí está, el resultado es 5. Si vamos a trabajar la forma básica de C++, desde la algoritmia hasta el desarrollo, podemos hacerlo. Si por el contrario queremos trabajar, exportar este programa, lo queremos exportar, en este caso, vamos a exportarlo a Python. Lo voy a exportar a Python. Vamos a colocarle aquí carpeta. Vamos a buscar aquí talleres. Vamos a cambiarle la carpeta. Python. Entramos. Le damos guardar. Abrimos una carpeta en PyCharm. File. Vamos a abrir una carpeta. Vamos a buscarnos acá. Vamos a buscar aquí. Python. New window. Ese mismo ejercicio pasado para Python. Acá tengo que configurar el intérprete porque está en 3.8, pero ya lo genero en Python. Entonces, no es difícil trabajar. No es difícil trabajar en esto. Este es psin
Si se desea trabajar de forma fácil en otra herramienta, también existe para C. Muchas gracias.